Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y a todos. Bienvenidos nuevamente a su programa Jaque Mate. Te agradecemos mucho la respuesta que tuvimos al anterior programa, que pueden verlo aquí mismo en la página de Facebook de Mezcal Derecho. Les recuerdo que, bueno, estos programas los estamos siendo grabados, pero recibimos sus preguntas y comentarios, los vamos a estar respondiendo ahí también puntualmente para que nos dejen ahí sus mensajes, sus comentarios en el chat de la publicación, y también incluso de temas que quieran que tratemos en estos debates y en estas charlas que estamos haciendo, insisto, para tratar de apoyar en la implementación del sistema penal acusatorio. En esta ocasión, bueno, nuevamente, primero saludo con gusto a Ernesto Ramos, a Santiago Márquez, a Quique Flores. Bueno, yo, Eloy Morales Brand, con gusto también saludarlos. En esta ocasión vamos a platicar sobre la congruencia de los hechos en las acusaciones, en las imputaciones y sentencias. Digo, por ejemplo, en México esto lo conocemos como la reclasificación, ¿no? Se puede reclasificar o no se puede reclasificar la cuestión o variación de los hechos. Creo que es un tema importante, sobre todo viéndolo desde varias perspectivas, como lo estamos haciendo. Y bueno, sin más preámbulo, estimado Ernesto, tú fuiste el que propusiste el tema, así que adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, como ya de alguna forma enunciamos también, pues desde la versión anterior, en nuestro primer capítulo, estábamos hablando acerca de los hechos y a partir de ahí, pues surgió precisamente este tema, ¿no? Era hablar, vamos a decirlo así, de uno de los principios que también deben ser rigurosamente observados, sobre todo por los órganos jurisdiccionales al fallar pues en sus causas o en esos asuntos que les son sometidos a su decisión, y que viene relacionado a ese principio, ¿no? Es el principio de la congruencia, ¿no? En virtud del cual los y las jueces y tribunales en general tienen precisamente ese deber, el deber de analizar en los fundamentos de las resoluciones respectivas todas y cada una precisamente de las cuestiones que son propuestas por las partes. Y entonces es importantísimo porque en tal sentido existen, vamos a decirlo así, tres clases de incongruencia. La primera podríamos denotarla precisamente cuando el fallo, cuando esa resolución contiene más que de lo que ha sido pedido. En un segundo instante, cuando en la sentencia se está omitiendo, por ejemplo, decidir sobre alguna de esas pretensiones procesales. Y una tercera incongruencia puede recaer también cuando se falla sobre un objeto, vamos a decirlo así, que es diferente a lo que está siendo pretendido. En las facultades de Derecho, en los salones, generalmente esto se suele suscribir, vamos a decirlo así, a dos expresiones, que es la que conocemos nosotros como ultracita. También tenemos también lo que se conoce como la extra petita, que traducido al español sería más allá, menos o fuera de lo pedido. E inclusive había yo recordaba una lectura que hace tiempo hice del maestro Giuseppe Chiovenda, que él llegaba a decir o llegaba a afirmar que los jueces o las jueces, en este caso, son muy inclinados a argumentar con hechos que a veces las partes ni siquiera han alegado en el proceso, y ellos lo hacen precisamente con el pretexto o bajo el pretexto de que estos hechos resultan de los autos. Yo creo que aquí es muy importante hacer una conclusión preliminar, dejar muy bien establecido de que él o la juez no debe de alguna forma valerse de sus conocimientos privados para poder resolver esa litis, sino de lo probado y lo que ha sido alegado precisamente en el desarrollo del proceso, o vamos a decirlo así, en el litigio. Yo invito a los amigos y amigas también del canal para de alguna forma profundizar en el estudio del principio de congruencia, que también estudien los dos sistemas que lo desarrollan, que es precisamente el sistema naturalista y también está el sistema normativista. Para de alguna forma simplificarse, ¿no? El sistema naturalista nos habla de que los hechos son invariables, es decir, no se pueden modificar, no se pueden alterar los hechos, pero que de alguna forma la calificación jurídica sí puede de alguna forma sufrir algún tipo de variación, ser ajustadas. Hay un sistema normativista que es más férreo, es más rígido y dice, miren, ni los hechos ni la calificación jurídica pueden ser variados durante el proceso. Y como todo en la vida, pues siempre sale en una tercera corriente, esa tercera corriente mixta, ecléctica, donde se establece la invariabilidad de los hechos, pero que se admite un cambio, una variación en la calificación jurídica, siempre y cuando eso no lleve consigo que se agrave la situación del acusado. Es decir, no puede ser, por ejemplo, acusado ahora un nuevo cargo por un delito mayor, es decir, no se varían los hechos y la calificación jurídica está supeditada precisamente a que no
a que no se vaya a agravar pues la condición, en este caso, de esta persona que está siendo acusada. Y aquí nace en este sistema mixto precisamente yo creo que la obligación de los jueces, del Ministerio Público, de sus representantes, de garantizarle al acusado la posibilidad de poder defenderse de todos y cada uno de los cargos y sobre todo, y en principal, bueno, de esos nuevos que de alguna forma se le están siendo ahora, pues, vamos a decir así, imputados. Y entonces, pues, la mayoría de los países, vamos a decir así, latinoamericanos, están acogiendo o acogen precisamente este sistema mixto, aunque pueden encontrar todavía que algunos están en la corriente, pues, normativista, es decir, nada de variación a la calificación jurídica, nada de variación a los hechos que han sido de alguna forma imputados por el Ministerio Público, y pues algunos todavía están pues ahí moviéndose entre naturalistas, normativistas, pero la mayoría, repito, pues se basan sobre todo en un sistema mixto, un sistema ecléctico. Y en este sentido, bueno, esa es la plática de hoy, precisamente hablar si es, vamos a decir así, si es apropiado una variación de los hechos, si es también de alguna forma viable un cambio en la calificación jurídica, afecta o no las garantías, vamos a decir así, procesales y fundamentales de los acusados dentro del proceso penal. Entonces, pues nada, le cedo pues la palabra a nuestro próximo panelista para seguir abordando sobre este tema. Adelante, estimado Quique. Sí, muchas gracias. Saludos a todos y a todos los que nos están viendo ahorita vía Facebook Live, Spotify y todas las otras plataformas por las cuales estamos dialogando. Sí, bien, como bien lo decía Ernesto, yo quiero trasladar un poco el tema, sí, siempre respetando y hablando del principio de congruencia y cómo puede afectar el derecho de defensa o incluso cómo podemos llegar a violentar la intangibilidad de los hechos. Quiero traerlo un poco antes a esta formalización que hace el fiscal en la etapa intermedia y cómo entra al juicio oral, y responsabilizando un poco también al juez de garantías y responsabilizando un poco al tribunal en cuanto a este control del debido proceso y la lealtad por la justicia, de la cual en Honduras lo tiene como principio dentro del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque se ha formalizado de una forma en la audiencia preliminar, en esta etapa intermedia, y llegamos al juicio, y un problema que aquí acarreamos bastante grave es que en este acuerdo de la estricta conformidad, por ejemplo, hay una forma un poco desleal de decir, bueno, si acepta la estricta, nos vamos por el tipo penal básico, pero si no acepta la estricta, yo voy a ampliar la acusación, me voy a ir por el tipo penal agravado, y si hay un caso de codelincuencia, una pésima interpretación, y voy a meter criminalidad organizada, como que si fuera un castigo punitivo por no aceptar la estricta para el imputado. Y bueno, el código prevé esta situación en Honduras, y hay un artículo que habla de la ampliación de la acusación, que solo puede hacerse cuando hay un hecho nuevo, y hecho nuevo distinto a los por los cuales se formalizó la acusación en la etapa preliminar. Y bueno, este sería el límite procesal que nos pone el código en Honduras. Pero bueno, nos acepta el acuerdo estricto, entramos al juicio y viene el fiscal, amplía la acusación por el tipo agravado y de paso mete otro tipo penal. Sí, ya estamos violentando a la defensa, no solo porque nos hemos preparado en razón de un tipo penal básico y no de un tipo penal agravado y peor de otro tipo penal nuevo, sino que también vamos a trazar el proceso porque ahora nuestra teoría del caso, o la misma teoría del caso, la fiscalía va a tener que variarse en todos los nuevos elementos que se han agregado con la simple ampliación de la acusación. Entonces, bueno, en este momento procesal, después de los incidentes y esto, que el tribunal está llamado a frenar, porque el código así lo establece como un límite a este cambio en la sustanciación de los hechos, tenemos un problema aquí muy serio porque se está resolviendo hasta el final, cuando ya se va a dar el fallo. Entonces yo me opongo a la ampliación de la acusación, yo me opongo a que no hay sentido de ampliar la acusación, que no hay hechos nuevos, pero el tribunal no resuelve la situación en el momento, sino que está esperando hasta que resuelva el fallo, lo que nos va a atrasar en todo el juicio, porque vamos a tener que, en caso si tenemos testigos, nuestro interrogatorio va a ir dirigido también a desvirtuar los otros elementos de la acusación para prevenir cualquier situación. Algo que nos pudo ahorrar mucho tiempo durante la sustanciación del juicio, al decir, bueno, no se puede ampliar la acusación porque no hay hechos nuevos, entonces solo vamos a discutir esto. Si habíamos llegado a un acuerdo probatorio también, ya no tendría mucho sentido porque ahorita tenemos que volver a
a discutir sobre estos elementos de prueba. Entonces sí, representa un problema muy serio el hecho de no tener la congruencia. Y no digamos en la sentencia por la responsabilidad que deben tener los jueces, de que no puede agregar algo que no han dicho las partes, y ya nos ha sucedido también. Pero también las partes somos responsables de llevar esa congruencia durante todo el proceso. Y en este sentido, yo sé que aquí tenemos un amigo fiscal, pero el fiscal tiene una gran responsabilidad en esta persecución penal de ser congruente con su acusación. Entonces, ya para ir sentando, nosotros aquí tenemos ese grave problema, porque después se resuelve sin lugar la ampliación de la acusación, y entonces discutimos en el juicio cuestiones que pudimos haber hecho más breve el juicio. Y le cedo la palabra a nuestro siguiente panelista, el abogado Santiago. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas los que nos ven en la plataforma que fuere. Gracias a Enrique. Yo creo que lo primero que tendríamos que pensar es, el primer nivel de análisis es quién es el que acusa, ¿no? Porque la congruencia es de la acusación. Y una vez que Latinoamérica tiene un problema de identificación de quién es el que acusa y los límites que esto delimita. En una república con división de poderes, el que acusa es uno solo, es el fiscal, que es el que representa al pueblo y a la acusación. Y en este sentido, es importante saber primero que el juez no puede cambiar una acusación porque no es quien acusa. Y cambiarla es ejercer esa acusación. El juez está para delimitar si se ha alcanzado a acreditar con el estándar probatorio que se ha fijado en el país que sea, la pretensión del fiscal, no para cambiarla o para pensar que hubiese hecho él si hubiese tenido que acusar. Ese es el primer problema que hay a lo largo y ancho de Latinoamérica, con distintas intensidades, porque algunos países han ido asumiendo con mayor intensidad el principio acusatorio, y otros con mayores dificultades le siguen dando algunas facultades al juez. Luego de resuelto este primer problema, que para mí, o por lo menos desde el plexo constitucional argentino, mexicano y hondureño, debe ser fácil de resolver, porque está claro que hay un solo acusador y que el juez no acusa, porque no debería poder ni siquiera tocar ningún aspecto de la acusación, ni opinar sobre qué hubiese hecho él. Pasado esto, la segunda discusión debería darse de hasta cuándo se le puede permitir al Ministerio Público Fiscal modificar una acusación. Y lo cierto es que esto va de la mano con decidir cuánto tiempo le doy a un fiscal para que culmine con la investigación. Y esta es la responsabilidad. Pensarlo desde el sistema procesal, le dice al fiscal, mire, usted tiene tanto tiempo para hacer toda la investigación completa, y una vez que usted mismo dice que está completa la investigación y que la ha terminado, no puede variarla luego. Por lo menos en lo fáctico, en los hechos, en eso estamos todos de acuerdo. Después las interpretaciones de derecho de un hecho pueden ser varias, que es un poco más estricto. Pero me parece que lo central aquí es volver a mirar los sistemas de cargas procesales. La carga procesal de investigar, de definir las conductas y de decirle al órgano juzgador, ya he terminado mi investigación, déjeme, autoríceme a controlarla, controle si yo puedo, porque este es el kit de la cuestión. El Ministerio Público hace una investigación y encuentra que tiene elementos suficientes para habilitar la violencia estatal, la pena. Entonces lo único que hace es decirle al jurisdiccional, mire, yo ya creo que tengo todo esto. Y el sentido republicano es, hagamos un juicio para que alguien externo, ajeno al acusador, chequee si llega a ese estándar o no llega a ese estándar. Entonces, el juez lo único que tiene que hacer es controlar si tiene suficiente prueba para habilitar el castigo. No tiene otra función en un sistema donde está claramente diferenciado. Entonces, lo central para mí en los sistemas procesales es empezar a definir cargas y responsabilidades. Y aquí sí, yo fui juez y tengo varios amigos jueces, lo que advierto es que el juez termina teniendo un temor a la impunidad, como si la impunidad por un caso mal investigado o por una acusación mal formulada, también le fuera a ser cargado a él. Y esto es porque no hemos terminado de trabajar sobre lo que hablábamos de la definición de roles. Un juez que sostiene que una persona está mal acusada y que por eso debe ser absuelta, no es responsable para el caso de que si hubiese sido bien acusado o la investigación se hubiese hecho completa, lo hubiese condenado. Porque ese y sí es responsabilidad de alguien, pero ese alguien es el Ministerio Público Fiscal. Y aclaro que yo soy fiscal, trabajo de esto.
Pero en esta situación de no dividir límites y no poner límite a la investigación, ocurren este tipo de problemas, que a mi juicio son problemas de roles. Son problemas de definición de roles en el sistema procesal. El que investiga y define los hechos por los que va a llevar a juicio a una persona y por los que es el Ministerio Público. Una vez que hace esa investigación, busca toda la prueba, y una vez que la termina, le anuncia al juez: ya la terminé, tengo prueba suficiente, habilíteme el castigo penal, el castigo punitivo para esta persona, el que fuese, prisión, multa, la que sea. Y por eso ocurren estos problemas. Pero bueno, deviene de nuestra historia colonial española inquisitiva, donde había una clara confusión. La congruencia no es más que un problema de responsabilidades, a mi juicio. Y jueces que se preocupan por responsabilidades que no son del todo de ellos, y fiscales que no quieren entender a veces que es responsabilidad de uno decir cuándo está terminada la acusación y hacerme cargo de si no llegué al estándar que se me exige o hice una investigación difícil. Después de todo eso, yo les diría, si algún día logramos resolver esto, vamos a las garantías y podemos discutir claramente que cambiar los hechos es una violación a las garantías, pero me parece que ir ya directamente a la discusión de las garantías es una forma de encubrir todo esto, porque trabajamos sobre dogmática y así nos formamos muchas veces y estamos empezando a cambiar la cabeza sobre prácticas. Entonces yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con ustedes con que hay discusiones de garantías y de pactos y de derechos, pero antes de eso hay que empezar a discutir de quién hace la acusación, quién acusa, hasta cuándo puede acusar y demás. Este es mi aporte. Ahora le voy a pasar la palabra a Eloy para que continúe con la presentación del tema. Gracias, Santiago. Gracias, Ernesto. Gracias, Quique. Pues muy interesante lo que están planteando. Antes de meternos a la discusión general, lo que yo quiero aportar, bueno, iba muy relacionado con lo que han planteado ustedes, sobre todo con esas cuestiones de quién puede, hacia dónde, qué pasa con la modificación. Como bien dice Ernesto, bueno, la congruencia de los hechos, la congruencia de la resolución, pero ¿quién plantea también esa congruencia con la resolución que la plantea el acusador? Antes, hace mucho tiempo, porque por ejemplo Ernesto cuando participó, sobre todo para los demás, cuando hablaba Ernesto del sistema mixto, recuerden que todos los sistemas efectivamente, como dijo Ernesto, son mixtos, porque luego decimos, no, es que ahora aquí en México, es una aclaración para México, aclaro eso. Luego aquí en México se maneja mucho el tema de que el mixto es el anterior sistema, como que el acusatorio no tiene nada de mixto, pero claro que tiene parte de eso, ¿no? Pero más bien aquí todos los sistemas tienen de todo, el que dominan características, por lo cual se le da un nuevo nombre, una nueva denominación. Pero hay un tema importante aquí también, que es el principio de resolución total del proceso, ¿no? Que el tema del proceso penal tenga o implique que siempre exista una decisión, ya sea de condena o absolución, y que no se quede abierto indefinidamente el proceso en perjuicio de las partes. Y esto va muy de la mano con el tema de la acusación, con el tema de los hechos. ¿Por qué? Porque el hecho de fijar concretamente el evento, vamos a decirlo así, para efecto de si eso forma parte del hecho delictivo o no, pues no solamente es la guía o punto de partida del proceso en sí del acusador, sino también, como lo planteaban ustedes, por un lado, de la defensa. El hecho de que la defensa sepa hacia dónde va, o el imputado o la imputada sepan hacia dónde va, en ese contexto. Y entonces, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasaba con anterioridad? Pues resulta que si el Ministerio Público llegaba o el acusador llegaba a sentencia y perdía el asunto, pues apelaba. Y si perdía la apelación, volvía a apelar. Y si perdía la otra apelación, seguía y seguía y seguía. Y por eso luego empezaron con los límites de instancia. No, espérate, no vamos a ir hasta donde tú puedas con tal de ganar. Luego surgió la cuestión del non bis in idem, ¿no? El tema de, bueno, ya fuiste sancionado por unos hechos, ya no puedes volver a ser sancionado. Porque también era el tema, ahí no se veían los hechos, se veía como, en parte decía Santiago, la dogmática, se veía la ley. Como te acusé por robo y te absolvieron, pues ahora te voy a acusar por fraude. Digo, esos son los mismos hechos, pero no, a ti te absolvieron por el delito de robo, no por otra cosa. Entonces, cada que no se podía, también se volvía, y ahí es donde surge el non bis in idem. Espérate, nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Entonces, si los hechos ya fueron analizados, ya no puedes volverte a meter. Pero luego surge entonces el tema de cuando voy a llegar al juicio y me doy cuenta que voy a perder el juicio como acusador, entonces me desisto de la instancia. Le digo al tribunal, ¿sabes qué? Ya no te quiero a ti como tribunal, me desisto, me reservo mi acción
y más adelante la vuelvo a accionar, ahora en otro contexto jurídico, a lo mejor con las mismas pruebas, pero ya en otro contexto. Y así no violentaba el non bis in idem, porque pues, nunca se resolvió nada, tampoco violentaba la cuestión de la instancia, porque finalmente me desistí en la instancia. Y también surge esa prohibición, ya es a donde quería llegar yo. El estar reclasificando los hechos o el estar moviendo los hechos por parte de un acusador es un disfraz de esa absolución de la instancia, porque es darme muchas oportunidades con tal de ganar, con tal de lograr algo. O sea, cuando me doy cuenta que ya la defensa trabajó un tema específico de una manera y eso me va a afectar a mí, entonces paro el tema ahí y modifico, ¿no? Si tu defensa te estuviste defendiendo de que pues, no hay un robo porque tú no te desapoderaste de nada, y me doy cuenta que como defensa estás planteando otro tipo de hecho, que no es un robo, sino a lo mejor un engaño o algo por el estilo, bueno, entonces voy a reclasificar y mover la dinámica para no decir que robo, sino que es fraude. Efectivamente estoy yo de acuerdo, y creo que ahorita vamos a entrar a esa parte de la discusión, de una cosa son los hechos, y eso es la base y lo que no debe moverse. Otra cosa, la cuestión jurídica, que pues sí, jurídicamente podemos ver muchas vertientes o divisiones de temas, pero también tener cuidado cuando esa clasificación jurídica realmente modifica los hechos o varía en sí los hechos, aunque aparentemente el hecho no está tocado. Por ejemplo, no es lo mismo acusar, volvió al tema, un robo, un hurto, acusar un fraude. ¿Sí? O sea, una cosa es decirle, el hecho es que tú le quitaste el objeto, otra cosa es decir, te lo dieron, pero porque lo engañaste. Entonces, eso no solamente sería una variación jurídica, sino varía también completamente la dinámica. Y por esa parte, volvemos al tema, era lo que yo quería plantear en esta intervención, de que también viene en ese tema. En la variación de los hechos, además de todo lo que ustedes ya plantearon, también va muy de la mano en la cuestión de poner límites a la acusación. Si la acusación no es técnica, no es adecuada, no es buena, pues entonces corremos el riesgo de estar modificando los hechos con tal de tener oportunidades para lograr una condena, y entonces los involucrados nunca tendrían una certeza de qué va a pasar con ese proceso. Entonces se volverían conejillos de India de un proceso indefinido que con tal de que el Estado gane, los derechos de estas personas quedan volando, ¿no? Muy bien, bueno, ese sería mi aporte aquí. Ahora pasaríamos a la segunda parte de la charla, que sería el tema de debate, ¿no? A manera de conclusión, bueno, de conclusión entre comillas de lo que estamos platicando entre todos, pero sí enfocar entonces ya con estas reflexiones que hemos dado, qué pasa o qué es lo que debe hacerse. Creo que Santiago puso ahí también sobre la mesa unos temas importantes. Que bueno, si ya dijimos que los hechos van relacionados con el acusador, que es el que plantea la congruencia de los hechos, y bueno, creo que coincidimos, pero bueno, creo, es una creencia, pero por eso viene el debate, que coincidimos en que los tribunales no deberían de meterse a modificar los hechos porque en ese momento dejan de ser imparciales, que la palabra imparcial es no ser parte, así de sencillo. En el momento en que me pongo a modificar los hechos para condenar o absolver, por ejemplo, que también se pueden modificar eso, pues sería ponerme de un lado a otro, ¿no? Y dejar mi parte como juez, sí, digo, mi carácter de juez. Pero entonces sería también hablar, si te los escucho, de en qué momento se pudiera entonces reclasificar esta parte. Si es que pudieran modificarse las visiones jurídicas, entiendo esa cuestión, o no sé si también la cuestión de los hechos. Aquí en México tenemos un problemón con lo de la vinculación a proceso, que no me meto ahorita el tema. ¿Sí? Pero desde que los tribunales en la etapa inicial tienen que fijar un hecho y una clasificación jurídica, cuando todavía vamos a seguir investigando, cuando todavía no determinamos concretamente hacia dónde vamos, ni siquiera se ha formulado la acusación, y luego ya les platicaré qué pasa en el modelo mexicano con eso. Pero los escucho ustedes. Si me permitís, creo que en el fondo lo que vos contás vuelve a aparecer una charla que tenemos seguido y que creo que acá en Jaque Mate va a aparecer en casi todas las conversaciones, que tiene que ver con cómo construimos verdad, ¿no? Al final del camino, muchas de estas discusiones terminan girando alrededor de un paradigma que no logramos en algunos sistemas abandonar, de cómo construimos verdad, porque cuando uno se termina de convencer epistemológicamente, filosóficamente hablando, de que la mejor forma de construir la verdad es la contradicción, desaparece la posibilidad de que un actor que no es actor, como el juez, haga alguna modificación sustancial, porque esto lo que genera es un problema serio de contradicción. Yo suelo decirlo, y quizás Enrique y Eloy ya me escucharon, y el resto no sé, pero lo
lo digo para todos los que nos escuchen, yo no puedo litigar contra la mente del juez, porque no sé qué hay ahí adentro, no lo dice, no lo conozco. Entonces, estas actuaciones de oficio, que bien dejaste vos en claro, tienen que desaparecer, pero tienen que desaparecer porque el juez tiene que dejar de creer que es el padre del proceso, el padre de todo, porque el juez tiene que dejar de creer que es el iluminado que puede de manera inmanente ver los hechos y obtener la verdad. Creo que este problema de que los jueces sigan pensando que pueden modificar cuestiones sustanciales y no decidir, porque el juez está para decidir, no para hacer otra cosa, deviene de este lugar, y me parece que va por ahí. Y lo otro, pueden aparecer hechos nuevos en una investigación, no estoy diciendo que no, todos los códigos procesales tienen hechos nuevos, digamos, tienen la posibilidad de, si aparece un hecho nuevo, el tema es cuándo, ¿no? Si aparece un hecho nuevo en el juicio, claramente el fiscal no hizo bien su trabajo, y podremos llegar a aceptar con muchos límites una ampliación, pero para mí claramente debería tener algún tipo de investigación administrativa de qué pasó y qué tan bien hecho está el trabajo que aparece algo que no estaba. Si es algo realmente nuevo o novedoso, o si es algo que el fiscal no encontró porque no hizo bien su tarea. Adelante, Sí, hablen yo sin miedo. quiero tomar la palabra. Bueno, sí, y se va a sonar un poco fuerte, ¿no? Pero también definir qué es un hecho nuevo, ¿no? De la parte tiene que ser qué es un hecho nuevo, porque un hecho nuevo no es una nueva interpretación que yo le doy a los hechos que ya tenía, que llega a confundir. Y haciendo énfasis en lo que dice Santiago, de saber el juez el rol que tiene, o los jueces los roles que tienen dentro del proceso. Como límite en lo que te dan las partes, pero no como una parte. Por eso es lo que yo les mencionaba, de este salto de la intermedia al juicio oral, ahí el código, en el caso de nosotros, pues a la ampliación hay un límite, ¿verdad? Entonces el juez tiene que regular ese límite, pero no jugársela de parte en esa parte del proceso penal en general. Y en cuanto a lo que decía Eloy, que también es un problema, ya me ha tocado ver también de que el fiscal está acusando por un delito y el juez en su resolución, en lo que sería la audiencia de vinculación, que aquí sería el inicial, agrava el delito cuando el dueño de la acusación, el dueño de la persecución penal, no lo hizo. Y eso no se puede permitir tampoco. Entonces, al final, la apelación por parte de la defensa va casi acompañada, en la opinión del fiscal, porque sabe que también le han invadido su rol procesal. Bueno, me toca a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, con respecto a lo que estaban planteando, yo creo que ahora pues salen otros temas, ¿no? Salen otras cuestiones precisamente a relucir. Por ejemplo, yo soy de criterio, por supuesto, de ejemplo, que los hechos pues no se deben variar, que los hechos de alguna forma no deben sufrir una modificación, pero aquí cabe una pregunta, ¿no? ¿A partir de qué momento podremos precisamente asumir esta posición? El maestro Eloy, el doctor, lo decía. Es decir, hay un momento, por ejemplo, cuando se da una audiencia inicial que se está precisamente viendo a partir después del control de la legalidad de la detención, etcétera, pero a ver, se le está intentando imputar unos hechos, un ejemplo, a una persona y todavía falta muchísimo por investigar, porque de hecho hasta el juez en el caso mexicano da cierto espacio de tiempo para hacer una investigación complementaria y ahí se tiene que seguir investigando. Entonces aquí hay que tener bien presente que hay veces que hay hechos que son los que de alguna forma se nos imputan y que pueden llegar precisamente a una vinculación de proceso o a tomarse una medida cautelar y después durante el proceso de investigación tal vez esos hechos no eran como se creían inicialmente y hay cosas que han variado, pero hay una medida cautelar impuesta, ha sido una persona vinculada a proceso, pero bueno, ahí se está investigando. Yo soy del criterio que desde el momento en que se hace la acusación y se notifica precisamente a ese acusado o a esa acusada, ya a partir de esa notificación precisamente de la acusación, ahí sí no me pueden variar los hechos, porque yo tengo que precisamente tener claro de qué me voy a defender, cuáles son los hechos que me están imputando. Antes de ese momento que me notifiquen, fíjense, ahí yo sí admitiría que, por supuesto, fruto de la investigación, los hechos pueden de alguna forma ir fluctuando, pueden ir cambiando, pero ya después que se notifica esa acusación, ahí sí yo no admitiría ningún tipo de cambio y es algo muy importante lo que dice Quique.
Hay veces que el Ministerio Público, los representantes, se escudan que son hechos nuevos cuando realmente no son hechos nuevos y están precisamente en la carpeta de investigación, obran en declaración, eran documentos, y es una cuestión que a lo mejor tú no tuviste la previsión de poder de alguna forma narrarlos o incorporarlos precisamente en tu escrito acusatorio, y entonces ahí no podemos alegar que son nuevos para poder de alguna forma pues salvar esa metedura de pata. No, ahí yo tengo que asumir que esos no son hechos nuevos y que yo tenía que haberlo de alguna forma pues plasmado en el escrito acusatorio y darle la calificación jurídica correspondiente y precisamente pues someterlo a contradicción. Desde ese punto yo, después que ha sido notificada la acusación, pues no admitiría precisamente una variación, una modificación en los hechos que de alguna forma se están pues de alguna forma acusando a una persona, a no ser que evidentemente sea nuevo, como ya decía el doctor Santiago, pues eso la ley procesal lo establece muy clara cuándo se debe entender que son hechos nuevos o inclusive a partir de la misma práctica de prueba que se tenga que dar un espacio precisamente para investigar a profundidad algo que ha salido en el juicio y que tiene que ser evidentemente investigado, y para eso existen también los términos, los plazos establecidos en la ley procesal, pero no que me hablen de hechos nuevos para salvar una metedura de pata, no, que hay ocasiones que se vuelve precisamente una práctica y es lo que no puede suceder porque me deja a mí en un estado de indefensión porque hoy me defiendo de unos hechos y después me voy a defender de otros. Eso sí no puede suceder. Con respecto a la calificación jurídica, yo soy un poco más flexible, inclusive admito una variación de la calificación jurídica después de notificado, un ejemplo, el escrito acusatorio. Lo que sí hay que poner precisamente hasta dónde se puede o hasta qué momento se puede hacer esa variación. Hay leyes procesales que dicen que después de la práctica o cerrada la práctica de prueba, caramba, pero si tú me cierras la práctica de prueba y estás cambiando la calificación, a lo mejor habría que entrar nuevamente a analizar un testigo, una documental, etcétera. Y si ya cerraste la práctica de prueba, ¿cómo podemos retroceder? No se puede retroceder. Se estaría vulnerando también una garantía procesal del acusado. Hay quienes dicen que después que se cierra precisamente la práctica de prueba, pues que el Ministerio Público se exprese si desea hacer una recalificación o no de esos hechos, pero claro, de esos hechos, no de otras interpretaciones o otras cosas que puedan de alguna forma salir a reducir y que no estén narradas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasaría también? Yo me pregunto, si el Ministerio Público no dice nada con respecto a la recalificación, ¿podría el juez, precisamente bajo este temor que hablaba el doctor Santiago, que, no sé, por miedo a la impunidad o que salga absuelto, decir, mire, que estos hechos no son constitutivos de tal delito, esto corresponde a esta calificación, e inclusive no es ni autor, es a lo mejor cómplice, es decir, puede cambiar el tema hasta la autoría, la participación? ¿Podría el juez entrar a recalificar jurídicamente cuando el Ministerio Público no lo hizo? ¿No le tendríamos que dar precisamente después un tiempo a la defensa para que a partir de esa recalificación jurídica pueda volver a trazar una estrategia para poder de nuevamente presentarse al juez o al caso? Porque aquí estamos cambiando, podría ser otro juicio completamente distinto. Una recalificación no es algo menor, es algo serio, porque muchos abogados van precisamente, y abogadas, a desmontar y decir, esto no es un delito de robo con fuerza, esto no es un delito de cohecho, y entonces me cambias la estrategia, me cambias completamente el juicio. Entonces, habría que, uno, estar muy claro de los roles, que este Ministerio Público tiene una responsabilidad, un deber en precisamente hacer una narrativa de hechos acorde precisamente a sus investigaciones, tratar de entender que después que ha sido notificado ese escrito acusatorio ya no sería correcto hacer una modificación y la calificación jurídica intentar hacerlo precisamente antes de que pudiera cerrar esa práctica de prueba para que si hay que practicar una nueva prueba o haya precisamente que dar un espacio ahí, pues la defensa se pueda precisamente preparar y volver a presentar en un plazo razonable, porque tampoco vamos a romper el principio de concentración, evidentemente, pues hay que darle la oportunidad a defenderse. Entonces yo soy del criterio de que después de la acusación, después que ha sido notificada esa acusación, no se varían, no se pueden variar los hechos, hay que ser congruente y en este caso la calificación jurídica, yo siempre que sea el Ministerio Público el que solicite esa calificación o variación de la calificación jurídica, siempre en este sentido a un delito de menor entidad. Es decir, yo no le puedo agravar la situación en este caso al acusado, porque se está defendiéndose de una calificación jurídica, ¿no? Es decir, usted ha hecho una calificación, ha hecho una narrativa de los hechos y de eso yo me estoy defendiendo.
Entonces, hasta ahí yo lo vería ahí. Es decir, tiene que haber una identidad, tiene que haber un núcleo fáctico, jurídico, y ahí tiene que haber un momento que diga, después de aquí ya no puede haber ningún tipo de modificación. Yo tengo que establecer los tiempos para que el juez después pueda precisamente dar pues su fallo, porque una mala, una equivocada, una indebida o irresponsable aplicación de este postulado de congruencia puede llevar a una condena que eventualmente sea privativa de libertad, o en algunos sistemas donde todavía está la pena de muerte, inclusive una sanción de pena de muerte, con las consecuencias que eso lleva tanto desde el punto de vista individual como familiar y como social. Ahí lo dejaría yo y pues le cedo la palabra pues al moderador. Creo que aquí yo coincido en esa parte, en lo último, bueno, en el hecho creo que la acusación es el momento exacto, ¿no? Es el momento como tal. De hecho, todavía hay memes y se burlan acá en México de personas que dicen demanda penal. Les digo, es que desde el momento en que tenemos una acusación, es una demanda. O sea, finalmente es una demanda, tiene el mismo cuerpo una demanda de estructura y va a haber una respuesta a la demanda de la defensa, ¿no? Creo que ahí efectivamente es donde se fija en forma definitiva, y creo que es otro tema que podemos platicar más adelante en estos temas. Uno, creo que surge de hasta dónde se puede meter el juez en un modelo acusatorio, dónde está su imparcialidad, dónde puede romper la imparcialidad, si es posible, si puede estar de oficio, ¿no? Creo que podemos platicar ese tema. Y el otro, pues va de la mano con la estructura de la teoría del caso, ¿no? Si tú tienes una teoría de caso adecuada, si tienes una línea de investigación bien depurada, bien recolectada, depurada, pues estableces tu teoría de caso definitiva en la acusación, y es la que llevas. Porque si vas a estar mareando los hechos, yo también coincido ahí con Santiago, es evidente que lo que tienes es un mal trabajo de investigación y un mal trabajo de dirección de la investigación como acusador. Porque si estás variando es algo que se te fue, es algo que no se vio. Y a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es cuando se permite, a lo mejor, el hecho no lo cambio, ¿no? El hecho no lo varió, pero entonces varió la clasificación jurídica. ¿Pero por qué variar la clasificación jurídica? O sea, ¿por qué estás variando la clasificación jurídica? ¿En qué te basaste a variar la clasificación jurídica? ¿En también un trabajo de investigación previamente mal realizado, o ahora lo que te está presentando la defensa? Porque si lo estás haciendo con lo que te está presentando la defensa, entonces estaríamos en el tema que les estoy diciendo de jugar con el proceso de, pues cada que la defensa varíe, yo también varío la clasificación. Por ejemplo, ese tema, les digo, aquí en México, que tenemos un sistema medio raro, es posible reclasificar, no los hechos, la figura jurídica, es posible reclasificarla pues en la acusación. ¿Por qué digo reclasificarla en la acusación? Porque acá en la audiencia inicial tenemos una audiencia de vinculación que es un mini juicio, tristemente, como también lo tienen en Honduras, por ejemplo, como tal, y donde se fija un hecho y una figura delictiva cuando todavía no termina la investigación. Entonces, bueno, viene la acusación, se fija ya el hecho definitivo, se reclasifica ahí, es posible, se reclasifica. Pero todavía tenemos no sé cómo calificarlo, porque esto me parece que, bueno, no digo de qué países se copió, pero empezó mucho en Nuevo León y en Chihuahua, acá en México. Que todavía en el alegato de apertura y en el alegato de clausura, el Ministerio Público pueda reclasificar la figura delictiva. Con ese fraude de etiqueta de decirle a la defensa, te voy a dar 10 días si necesitas para buscar para lo que sea, Santiago, Ernesto, si haces error la práctica, la prueba, ¿cómo yo? Pues te voy a dar 10 días, si quieres que se interrumpa, te doy 10 días para que busques prueba ahorita. Bueno, entonces volvemos al tema. El Ministerio Público la primera vez lo hizo, se equivocó. La segunda vez lo hizo, se equivocó. La tercera en el alegato de apertura se equivocó, y todavía en el caso se vuelve a equivocar, entonces lo vuelve a modificar en la clausura, y no hay problema porque te doy 10 días. ¿10 días para qué? O sea, justo me estás reclasificando y moviendo porque viene de la producción de la información que yo te di como defensa. Como ya Ernesto, yo me basé en esto, y ahora me lo cambias a esto. Entonces, cada que yo encuentre algo para destruir tu teoría del caso y tu prueba, me vas a modificar y vas a generar una nueva teoría del caso disfrazada con una reclasificación exclusivamente jurídica. Yo creo que eso viene siendo muy grave. Ahí la parte también coincido en esta cuestión, bueno, fundamentalmente que el único que pudiera modificar hechos, sí es que lo puede hacer es el acusador, pero no una modificación de hechos ya cuando está fijada una acusación. Que los jueces, las juezas y jueces no puedan modificar ni la variación de los hechos, y yo creo que también la variación jurídica tampoco, creo que eso forma parte de la acción, ¿no? De lo que se está pidiendo por
por el Ministerio Público. Si vemos un íntegro, por ejemplo, esa teoría del caso, una parte jurídica, una parte fáctica y la parte probatoria, yo por lo menos digo, a lo mejor no es bueno comparar, pero si estamos hablando de un sistema acusatorio adversarial donde somos adversarios y donde hay un principio básico que es el dispositivo, entonces cada parte tiene que comprobar y convencer de su interés y el juez no se puede meter. No veo, por ejemplo, en materia civil, si una persona ejercita una acción de recuperar la posesión de un inmueble, que el juez termine condenando a darle la propiedad del inmueble. O sea, cuando no fue lo que ejerció. Es decir, el juez, no, es que nomás estoy variando la figura jurídica, porque son los mismos hechos. Pero de los hechos, aunque tú nomás hablabas de posesión, me estás probando que realmente era la propiedad lo que estás peleando. Entonces te voy a dar la propiedad. No. No, o sea, tu acción, el ejercicio de la acción es lo que tú pides y sobre eso viene la congruencia de lo que recibes, ¿no? Pide y se te dará, dicen por allá espiritualmente. Ah, pues es igual en proceso. Pide y se te dará. Ok, se te abre, pero donde tú guíes, a donde tú vayas, ¿no? En ese contexto. Creo que han salido temas muy, muy importantes que nos van a dar pie, eso es lo bonito de este programa, nos van a dar pie para seguir y seguir y seguir planteando otros temas. Habíamos propuesto, pero ya veremos próxima semana, pero habíamos propuesto un tema relacionado con la prisión preventiva y sobre todo la oficiosa y esos ejercicios, pero también les lo comentamos, pongan sus comentarios, les agradecemos que estén con nosotros, pongan sus comentarios y también propuestas de temas para nosotros ir transitando en este camino. Bueno, llegamos pues al final de este programa, les agradezco mucho Ernesto, Santiago, Quique, por habernos acompañado. Nos vemos en una semana más y también a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Les recordamos, síganos aquí en la página de Mezcal Derecho en Facebook y también a través de Spotify en el podcast Juicios Orales y Litigio Penal Estratégico. Pasen buena tarde, buena noche, buen día. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego.